de los diputados del Frente Amplio, del diputado del Frente Amplio Mariano Tucci, en conferencia de prensa de ayer, por lo que quiere hacer el Frente Amplio, o por lo menos lo que están planteando diputados, y es pedirle la renuncia a Garcés, porque se acuerdan, ¿no?, de todo el episodio de las filtraciones del plan de inteligencia, que involucra a periodistas, medios de prensa y demás. Bueno, el debate fue muy interesante, la polémica también, pero más allá de la palabra interesante, cabe decir, bueno, dejó como dudas, dejó preocupaciones, ¿no? ¿Cómo es que se filtran esas cosas? ¿Cómo puede ser? Pero en los hechos, el propio Garcés, que había presentado la denuncia por esta filtración, fue archivada esa denuncia. Entonces, claro, deja a Garcés en un lugar bastante incómodo, extraño de entender. Entonces, y acá es donde entran justamente estos diputados del Frente Amplio pidiendo su renuncia. ¿Coinciden? ¿No coinciden? Es el momento. Inteligencia está en la picota con todo el caso Astesiano en este momento. No sé, lo pregunto. Repasemos la crónica primero y después la debatimos. Archivada esta causa de carácter penal, queremos señalar que no recordamos antecedentes desde la apertura democrática hasta estos días donde un integrante del Poder Ejecutivo señale, sospeche y denuncie penalmente al Parlamento Nacional. Es decir, un poder del Estado denunciando penalmente a otro poder del Estado. Nosotros consideramos que la gravedad de esta situación que se ha generado en el último mes amerita la consideración por parte del Poder Ejecutivo y en particular del Presidente de la República de pedirle la renuncia al director, doctor Álvaro Garcés, justamente porque llevó a la justicia penal a aquellos legisladores y legisladoras que estábamos presentes en la comisión que lo controla simplemente con elementos de convicción y no con pruebas concretas, como advirtió el dictamen del fiscal que atendió el caso. Este jerarca que además, en el marco de su acción destemplada, comprometió al presidente de la República y al ministro de Defensa Nacional, porque recordemos, actuando de buena fe el presidente de la República y supongo yo que asesorado por el propio Garcés, enterado de esta situación habló de sabotaje a la seguridad pública nacional y el ministro de Defensa Nacional habló de traición a la patria. Por lo tanto, archivada esta causa, mínimamente lo que espera la bancada del Frente Amplio y el Parlamento Nacional es o una disculpa del Poder Ejecutivo o la remoción inmediata de este jerarca. ¿Qué pensás? Vale. La verdad, antes de analizar si debe o no debe pero la lógica del diputado, ¿la seguís? Me parece que quedó bastante ridiculizado en su rol. Garcés, me acuerdo cuando lo hablamos acá, que me acuerdo que Fernando le había dado una información. ¿Te acordás, Fernando, que estuviste vos en...? Y que en realidad decíamos que era gravísimo, que realmente si se comprobaba que había salido de algún diputado de esta comisión, que realmente era una situación grave, no sé qué, y realmente hoy, con la causa archivada, sin ninguna prueba, con que está comprobado que en realidad era algo que a Garcés le parece que pasó, pero que la realidad es que nunca tuvo una sola prueba arriba de la mesa a su favor. ¿Pero se filtró o no se filtró? En realidad no se filtró. ¿Se filtró? No, se filtró. Sí, se filtró. Se Eso filtró. no tiene discusión. Pero no se sabe si... Bien, ¿pero le quedaba otra opción a Garcés que hacer la denuncia? Lo que pasa es que el tema es cómo sustanció esa denuncia. Primero presentando un documento que no era el documento que él llevó. Entonces, me parece que quedó, sinceramente, quedó como el hazmerreír él en un rol tan importante. Me parece que realmente en algún momento hasta que quedó en ridículo en todo este proceso. Así que en este caso no justifico en sí el pedido de renuncia, pero me parece que podría estar arriba de la mesa porque realmente en un rol tan importante para el país que se haya manejado de esta forma, que me resulta muy poco seria. Creo que en esta oportunidad puntualmente yo no soy de las que está a favor de que por todo hay que pedirle la renuncia a los responsables de las distintas carteras, pero en este caso me parece que generó mucho mérito Garcés para que se esté pidiendo la renuncia. Fernando. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que
cada vez que un sector político contrario al que gobierna pide la renuncia de alguien, lo único que hace es atornillarlo del cargo, ¿no? Porque para no darle la derecha, el gobierno no lo mueve. Entonces, yo no sé, cuando piden la renuncia o no saben eso, o no lo calibran, o piden la renuncia solamente generando un hecho político, no les importa si renuncia o no, simplemente hacen un hecho político y se piden la renuncia. Pero como no lo sé, no digo... este se terminaba caso piden haciendo con las renuncia disculpas Bonomi. también. Porque Y bueno, por eso, a ver, pero pasa siempre. Igual en pasa este siempre, caso, una cosa que no... pero pasa siempre y en todos los gobiernos. Cada vez que la oposición, porque es verdad, es darle una concesión, te piden la renuncia es decir, te algo gané. que no me parece un detalle es que en este caso, viste, que dijo o la disculpa pública o la renuncia, que eso Bueno, fue algo por que me eso. llamó la atención. Por eso, también. porque no les importa si renuncia o no. ¿Quién está al frente de inteligencia les importa un rábano? Les importa ganar una pulseada. Esta te la gano yo. Pero eso es parte de la política. Yo, lo que sí digo es que desde mi criterio, él debería irse o el presidente pedirle la renuncia. Se la debió pedir, para mí, antes de que... Sí. ¿Pero por qué? Porque hubo una filtración de un documento de su repartición. En algún lado hubo una... como responsable político, decís. Como responsable político, como responsable de inteligencia, alguien que está en inteligencia no se le puede escapar la tortuga y se filtra un documento. Y alguien que está en inteligencia no puede ir a hacer una denuncia y presentar un documento diferente al que presentó en la comisión. No puede, es inteligencia. Que lo pongan a dirigir el INUMET, pero que no lo pongan en inteligencia. En inteligencia precisas a alguien que haga las cosas en forma inteligente, mínimamente. Y obviamente acá el señor Garcés no actuó con inteligencia. No actuó con ninguna inteligencia. Entonces yo digo, a mí me gustaría que renuncie. Y si el Frente Amplio le pide la renuncia, yo no tengo ningún empacho en decir, estoy de acuerdo con el Frente Amplio, que le piden la renuncia. Lo atornillan, sepan que lo atornillan en el cargo. Pero yo estoy de acuerdo, para mí se debería ir el señor Garcés. Fernando. Perdón, Pupo. El INUMED no, por favor, que ya tuvimos unos cuantos tornados que no avisaron y después vienen las desgracias, así que... Bueno, es subsistencia. Subsistencia es peor todavía, eso ya es de viejo. No existe más subsistencia. Eso es de viejo, Fernando. ¿Qué es? Pregunta. Delata tu edad. no sabés. Delata tu edad. Volvimos al año 68 acá. Con el SOIP. Sí, El SOIP. Vamos primero. El hecho existió. El hecho se filtró. Alguien que está muy enojado con el sistema y que se autocalifica o lo califican como periodista. Para mí no es un periodista, es un operador. Pero bueno, somos muchos los operadores, así que a mí no me importa. Pero él es operador, no es periodista. Utilizó esa información, obviamente, para generar todo esto. Y fue una trampa cazabobos. Y agarró al ídem, agarró al primero que se subió en esa trampa. Y la verdad que quedó muy mal parado la figura de Adolfo Garcés. Pero no quedó mal parado por denunciar. Yo como él hubiera denunciado Adolfo, igualmente. ¿no? Adolfo. No es Adolfo, ¿no? No, Adolfo, Álvaro. no, Álvaro. Adolfo Sí, es el hermano. el bigote chico. Álvaro. Es el hermano. Bien. Pero fue él, Álvaro Garcés, sí. Pero fue el que denunció y yo hubiera denunciado como él. La diferencia, creo, es que él identificó al denunciado. Y ahí es donde la macaneó, porque además no fue prolijo en cómo lo procesó, quedó repegado frente a todo el sistema. Y hay que entender también qué pasa con lo del fiscal. Lo del fiscal tiene una función acusatoria. El fiscal no está diciendo o no está determinando quién es el responsable. El único que puede determinar quién es el responsable es el supuesto periodista, si diera a conocer los documentos en su totalidad. Pero no lo quiere hacer por el secreto profesional, por la cantidad de cosas. Y asiste la razón. ¿Por qué lo va a hacer? No lo debe hacer. Pero también, mira, yo te voy a decir, mira, vamos a la realidad y dejémonos un poco de la forma y de algunos principios. Hasta hace una semana este mismo Frente Amplio está pidiendo que se sepan todo el 100% de los WhatsApp confidenciales del presidente de la República. En este país tan raro donde la información que tiene un periodista y que implicaría que toda la población supiera qué fue lo que pasó en este tema, no se le puede pedir nada al tipo. Y tampoco es tan así que él no puede hacer... Me parece que son cosas diferentes. Todo bárbaro, pero no es tan son así que él no cosas pueda ser distintas. citado... que él no pueda ser citado a la justicia. Pero él fue citado a la justicia, no ¿Pero tiene va a por hablar qué. del periodismo o Él va a es hablar del periodista. documento filtrado? No, yo creo que del documento filtrado... Pará, Sí. conclusión.
el pedido de renuncia a Garcés, ¿en qué lugar deja parado el gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno con este El pedido de gobierno no tiene renuncia? que pedir ninguna disculpa, pues ¿sabes por qué? Porque la información es real. ¿Ah? O sea, alguien filtró algo que no debía filtrarse. Entonces, para mí el gobierno no tiene que pedir ninguna disculpa. La única duda que yo tengo es un tema de sensibilidad del involucrado. El involucrado quedó él muy mal parado y dejó mal parado al gobierno. Entonces, me parece que hay un tema de sensibilidad donde la persona... ¿Debería renunciar? Para mí debería tomar ver, una Pepe. decisión. No estoy para nada de acuerdo con la solicitud de renuncia del doctor Álvaro Garcés por parte del Frente Amplio y argumento. A ver. Puedo entenderlo desde el punto de vista político partidario del juego, de que te dejan picando una pelota en el área. Apareció valga la otra grieta, vez el símil sí. futbolístico, ¿no? Apareció... El arco, está digamos, bien, no lo grieta, puedo apareció el arco, entender. pateaste la pelota. ¿Cometió un error Garcés? Sí, cometió un error. Pero me parece que acá estamos obviando algo que es muy importante. O sea, Pupo está haciendo hincapié en el periodista, pero no en quién le filtró al periodista ese documento, que es lo verdaderamente importante. Y si no es nadie del Parlamento, como quedó claro, entonces me parece que acá lo que está jugando a nivel de inteligencia es la contrainteligencia. Y estoy de acuerdo con Fernando que a un director de inteligencia no se le puede escapar la tortuga. Ahora, alguien le tiró una cáscara de banana y la pisó. Sí, bueno. Y la pisó, es cierto. Cometió un error, sí, señor. Pero no, a ver, esto no es un juego de nenes. Acá alguien le tiró a Garcés una cáscara de banana, él la pisa y después equivocadamente indica o señala al periodista como el encargado de haber obtenido el documento. Sí, lo obtuvo, pero porque alguien se lo dio. El error que comete Garcés es decir, Bueno, ese probablemente. documento que vos tenés es el que yo le di a los legisladores. Y la pregunta del periodista es, ¿y cómo lo sabe si yo nunca se lo mostré? Claro. Porque, Y ¿sabes ahí, lo que- y ahí es donde comete el error. Tengo la más alta estima por el doctor Álvaro Garcés. A nadie le puede importar, es un tema personal mío que lo estoy expresando acá. Sé cómo trabaja, lo conozco de hace muchísimos años, conozco su tarea como coordinador del trabajo carcelario para el sistema carcelario. Y también en un momento acá yo dije cuando inició su trabajo, qué bueno que Garcés no aparezca en todos los medios, que salga a todos lados, porque tiene una tarea muy delicada que es el trabajo de inteligencia. Ahora, me parece que no corresponde el pedido de renuncia. Pero lo hicieron entrar, porque la primera cosa que pasa es que este documento ya estaba desde hacía meses por ahí. Entonces, ¿por qué justo sale después de la reunión con los legisladores? Eso es lo que confundió a Garcés y Garcés se tiró de cabeza. Porque alguien quería, como yo lo dije en su momento también acá, pegarle al Parlamento, a la comisión. ¿Cuál es el objetivo de la comisión esta especial? Controlar al director de inteligencia. No tiene otro cometido, está creada para eso. Que es justo que le van a pegar a esa comisión. No digo quién lo hizo porque no lo sé, pero hubo una intencionalidad de dejar muy mal parado a todos esos legisladores. Evidentemente, cuando la cosa no sale de ahí, a mí me da a pensar que hay otros servicios de la inteligencia que estuvieron trabajando haciendo que Garcés patinara con este tema. Claramente. No, pero ¿por qué tiene que pedir disculpas el gobierno? ¿Por qué tiene que pedir disculpas la calle? No, eso Bueno, no porque sé. el servicio... Lo que no están tengo ni idea. pidiendo los diputados es que pida disculpas a Garcés. Claro, porque por la se apuntó, acusación. se No, yo no apuntó creo que a tenga los que pedir- legisladores. yo no creo Ellos que tenga que- plantearon eso, que apuntó a los legisladores sin ningún tipo de argumento, es lo que planteaban ellos hoy, cuando presentó un documento que no era el que se les había dado a ellos. O sea, hay un montón de errores y que se apuntalaba y que él generó, lo responsabilizan es el generador de las declaraciones, tanto del ministro Heber como del propio presidente de la República, hablando de traición y hablando de no sé qué, cuando en realidad no se pudo comprobar que ese documento haya salido de ese ámbito. El pedido, O sea, ese es el argumento. El reclamo del pedido de disculpas o el reclamo de la renuncia son obviamente para presionar políticamente y para obtener un tanto político. ¿Por qué debería pedir disculpas? Debería pedir disculpas a la ciudadanía, porque si hay un documento de inteligencia que debe controlar y que debe garantizarnos nuestra seguridad, que se filtra y es público, hay algo que está fallando Sí, del claro. sistema. Está fallando. Entonces, bueno, mirá, me equivoqué. Pero Fernando, Me equivoqué. es real la filtración, Bueno, Fernando. pero es real, pero yo con la filtración. Pero la filtración es un tema. La filtración Claro, es un son tema cosas y habrá que distintas. ver quién filtró los chats en fiscalía o donde sea, quién filtró esto en inteligencia o en la policía o donde sea. Hay alguien que está, como vos me lo recordabas hace un ratito, fuera de micrófono, Gandini un día dijo, ganamos el gobierno, pero no ganamos el poder. No ganamos el poder. Y bueno, y en parte hay eso, hay gente trabajando en distintos ámbitos del Estado que, bueno, que seguramente el periodista Preve
o otros periodistas tienen acceso fácil y están dispuestos a darles una información que no corresponde, y bueno, que están operando desde adentro y que facilitan eso. El trabajo del periodista es totalmente legítimo, va, consigue la información de donde sea, yo lo reivindico absolutamente, independientemente que me guste o no me guste. Él consigue información. El error es de adentro de inteligencia, que alguien le dio adentro de inteligencia un documento al periodista. Pero el error es de adentro. Entonces, si vos sos el director de inteligencia y alguien de adentro te está traicionando, o vos tomás todas las medidas del caso y tomás las represalias que tengas que tomar, o te vas. O te vas, Lo que porque pasa te es que vas. Porque Si no tenés el respaldo o te vas, porque si no tenés el respaldo de tu propio funcionario, tu propio nunca lo vi dudar de si no que sos era capaz de- de controlar tu propio departamento, entonces te tenés Yo que no vi ir. una sola vez que él planteara la duda desde su interna. Nunca planteó la duda de que se haya filtrado desde su interna, sino que siempre apuntó a los Es parlamentarios. que yo creo que está convencido que fueron los parlamentarios. O sea, no lo va a poder decir a partir del archivo de la causa por parte del fiscal Gilberto Rodríguez, no lo va a poder decir. Pero yo creo, no es información, es intuición, que está realmente convencido porque en el momento que esto se da fue justamente después de lo... Bueno, pero ¿Y no será a propósito? presentó un documento equivocado en la No justicia. puede ser a propósito. Puede, es que Yo creo ahí que él en está, su rol puede tiene ser, que sí. dudar de esas cosas. Él, siendo el director de inteligencia, él no puede no dudar de dónde sale. ¿No será a propósito que lo filtran cuando se lo da a los parlamentarios? Para que se piense en los parlamentarios. Bueno, A- también alguien- puede alguien ser. lo- eso- Todo alguien- puede ser acá. alguien lo pensó. Todo puede ser, pero alguien le hizo una zancadilla. Y yo, como Pepe, no tengo absolutamente nada. Y esto no es personal con No, Garcés. para Tengo nada, el yo máximo de los tampoco. respetos. Pero obviamente... Quedó muy mal, que quedó Y bueno, muy mal quedó parado, mal es una Vos realidad. decís, vos, como sos director de inteligencia y te pasa todo esto, y le errás cuando presentás su papel y acusás acá y acá, la verdad, no actuó a la altura de un cargo de esas características. Entonces, para mi criterio, debería, Le están haciendo lo mismo que hacían debería algunos, retirarse. como Ahora, Nomi. ahora es muy difícil. La Le medida piden que la le- renuncia, van a volver a pedir la Sí, renuncia, no lo van a sacar porque le pidieron la renuncia y bueno, seguirán pasando estas cosas. La única forma que esto se resuelve y que podría mantener ¿Se a resuelve? Garcés, y yo creo que si Garcés descubre quién fue adentro o hay alguna responsabilidad dentro de su esquema que pueda pagar los platos rotos, bueno, ahí puede empezar a cambiar la situación. De lo contrario, Garcés va a estar siempre bajo la lupa de que se le filtran las cosas. No, es un delito filtrar. Alguien desde adentro de la administración está cometiendo un delito y nadie está, o no sé si alguien está haciendo algo, pero deberían ser mucho más enérgicos en la investigación, en el tratamiento. El otro día yo le preguntaba a alguien del Ministerio del Interior y decía, el Ministerio del Interior no puede hacer nada para identificar a los responsables de este delito, porque filtrar documentos públicos y filtrar documentación también en la Fiscalía, de los chats y documentos que forman parte de una investigación en investigación, curso. también es un delito. No puede actuar la policía, tiene que actuar. Pero ¿quién está siendo infiel adentro del Estado, haciéndole el juego político a la oposición? Si no lo Porque es lo descubre que está inteligencia, pasando. ¿quién? ¿Eh? Si no lo descubre inteligencia, ¿quién? Sí. Claro, pero capaz que hay que cambiar algo en inteligencia para Sí, que yo creo logren que sí. descubrir a alguien. Si no lo meten en Inumed, como dice. Pero no, hay no una sé si cosa pasa. ¿Es que la habría que primera decir, vez que el ¿no? Ejecutivo denuncia al Parlamento? ¿Ustedes no...? Que el Ejecutivo denuncia al Parlamento. Lo que Que decía desde hoy el el Ejecutivo. diputado. No sé, no tengo... Yo no No, tengo que tenga recuerdo. derivación penal, por lo menos creo que sí. No estoy, habría que buscar para La atrás. verdad no penal, no recuerdo. Hay una cosa que habría que decirla también, porque fue en una semana especial todo esto que pasó. Una semana Uruguay jugaba el Mundial, pasaban muchas cosas, y en esos 48 horas, 72 horas, hubo una especie de zafra de archivo de causas, ¿no? Y en ese marco se circunscribe esto de Garcés, porque se archivó lo de Catón Nazi y se archivó el tema de Germán Cardoso. Entonces, ¿Qué estás queriendo decir? lo Que estoy aprovechemos que la gente que- está distraída para archivar causas. Sí, no estoy queriendo decir eso. Fue una zafra de archivo de causas. mismo fiscal y, que cuando, antes que- y el mismo fiscal, y cuando alguien pide disculpas al otro, tal vez habría que pedirle disculpas por las acusaciones que le hicieron a Germán Cardoso. Porque si le estás pidiendo disculpas al presidente o al propio Garcés o a quien sea, y vos te equivocaste en denunciar el tema de la causa del Ministerio de Turismo, pensando que había un delito, ¿ah? ¿Por qué no le pedís disculpas a Germán Cardoso? ¿Sentaría un presidente complicado esto de, justamente, si se le otorgara, ¿no? Este deseo de que se disculpe, Garcés? ¿Sentaría un presidente complejo?
Yo creo que el tema de las disculpas es para la tribuna, es tormenta con matraca. O sea, Tampoco le interesa a los El pedido de renuncia también. y el pedido de renuncia también, porque además lo van a mantener, con más razón lo van a mantener el Bueno, cargo. pero al hacerlo público ya está, Pero el quedó problema es que público, acá quedó apunta el planteado Parlamento. en el éter, está ahí la solicitud. Yo creo que su gran error es él apuntó al Parlamento. Ese es un error. Ese es el problema, él apuntó al Él Parlamento. debió haber hecho la denuncia igual. Entonces, Hago sí, pero la hago denuncia la podía denuncia hacer del hecho perfectamente. Y no indico el responsable, ahí es Claro. donde la macaneó. Sí. Bueno, pero a ver, ¿cuánto rato iba a poder permanecer entre paréntesis ese dato? Porque ¿quién iba a empezar con las preguntas de, bueno, a ver, pero, Sí, pero hubo él una no podía. comisión, ¿quiénes integran la Claro. comisión? ¿Quiénes están presentes en esa reunión? ¿De dónde? Si hasta había Tarde o nombres. temprano llegaban a los Historia, hay una parlamentarios. diferencia. Me robaron la bicicleta que la tenía en la puerta de casa. Punto. Ahora, me robaron la bicicleta que tenía en la puerta de casa y fue el vecino. Ahí ya empiezo a tener posibilidad de responsabilidad yo. Porque si hago una falsa acusación, entro en responsabilidad. Entonces me parece que... Pero, a hay ver, que pero hacer- es distinto. distinto. Me robaron el celular mientras estaba en vivo en el programa. No te estoy acusando. No, pero me estás ¿qué- mirando ay, nomás. Pero, Sí. a ver, ¿en quién va a pensar la gente? Claro, ¿Quiénes sí. son los primeros sospechosos? Los que están acá. Sí, claro, puede Y ser. bueno, no tengo que decirlo. Además circularon Pero la nombres de legisladores. Sí, Había un room de determinados Sí. nombres integrantes de la comisión que todo indicaba podían ser quienes habían filtrado, de acuerdo a esos rumores. Nada de eso se confirmó finalmente. Por eso Pero- creo que ahí... Pepe, si vamos a eso, esta semana se plagó de ejemplos. El tema del pescado, por ejemplo, se plagó de ejemplos. Hubo hasta insinuaciones de medios de prensa afines a Bueno, determinados pero no hubo partidos una políticos. denuncia, no hubo una denuncia. Pero Bueno, distinto. pero Hubo una bueno. denuncia, no se sino que apuntó al venía Parlamento. Lo único que no podía Vamos, hacer che. Garcés es denunciarse a sí mismo. Denuncio que en mi repartición de inteligencia se me filtró un documento. No puede decir. Es el bobo total. si Pero puede hiciera denunciar eso. el hecho, puede denunciar la filtración de un documento Pero clave. sin apuntar al Parlamento, que ese fue su error. Fue su error y yo creo que ¿Pero le ¿Y qué indujeron a ese denunciás? error. ¿Y a quién denunciás? Vos tenés que denunciar. ¿Qué denunciás? En ¿Se un- filtró un documento? En un programa Sí. nos habíamos No quedado podés, con la ¿cómo gran vas a decir? pregunta de, finalmente, ¿contra quién fue esta jugada? Sí, me acuerdo. Sí. ¿Contra quién fue? ¿Contra el gobierno? ¿Contra ciertos parlamentarios? Contra Garcés. Sí, pero contra varias Garcés es bandas, decir, ¿eh? contra el gobierno. Fue a varias bandas. Yo creo que claramente contra el gobierno, porque además la forma en que se divulga el documento en 2 o 3 chats en el Twitter del periodista, en los que se dan a conocer, no se da a conocer en principio todo el documento. En principio se da a conocer que están investigando organizaciones sociales y no sé cuánto, y gente y periodistas. Es para sembrar, ojo, el gran hermano del herrerismo nos está mirando con lupa, no es malo. Obviamente hay una intencionalidad clara, yo en eso coincido con Rodríguez Pupo y con otros varios observadores. Hay una intencionalidad del periodista. El periodista está haciendo periodismo y está trabajando en medios de comunicación afines a la oposición y está, para mí, operando políticamente dentro de las reglas de juego, del periodismo y de la ética y moral de cada uno. Y la de él es la de él. Y yo no soy quien para cuestionarlo moralmente. Está haciendo, si un día viola las normas, bueno, ahí sí, pero conseguir un documento reservado no es violar ninguna norma. Y publicarlo de la manera que quieras no es violar ninguna norma. Está, pero hay muchos- Preguntale al Washington Post. Está con los actuando con papeles total Pentágono, apego a la por ley. ejemplo. Eso no lo ¿Ustedes dos toquemos son porque- periodistas? ¿Publican todo lo que venga o miran? ¿Y qué mirar? Y mirar y decir, bueno, Mirar yo es con sentirse esto un puedo Bueno, pero a ver, hacer- el asunto de la ética, la moral, Es de interés de la gente. del ejercicio periodístico, ¿es lo importante acá? ¿No es mucho más importante lo de cómo se filtran documentos? ¿cómo ¿no? lo siga? Por eso. Para mí Inteligencia tocamos versus todos los inteligencia. ángulos. Bueno, por eso, Ese pero a mí me tema. interesa dejar, Está claro. independientemente de las diferencias que yo puedo tener con el periodista y su forma de operar, la libertad de expresión y de la libertad de periodismo irrestricto. No tiene nada que ver. Hay mucha gente que dice, no, debería tener. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y uno selecciona la información que va a publicar de acuerdo a lo que considera el interés público, cómo puede llegar, cómo puede... a seleccionar. Y bueno, pero cada uno es cada uno. Bueno. Y él entiende, seguramente, en los medios en que se desenvuelve, que ese documento Que era de tenía interés mucha público. relevancia. Ese aspecto es muy debatible, por supuesto, ya sabemos que hay gente que piensa de una manera y de otra. Pero no debería insisto, ser debatible, Bueno, Victoria. pero no es el eje, me parece, Para ¿no? mí Ni sí, lo yo que... creo que es un punto, ¿eh? Sí, pero ¿es lo más importante? No, lo No, más no. importante no. La administración de la Para mí noticia quiero es, responsabilizar al periodista es más de algo, importante que ¿no? la No, para mí noticia. tampoco. No, Vinimos a hablar Vamos a hacer una del pausa. pedido de renuncia. Volvemos a la renuncia después de la pausa, ¿les parece?